Los tracios, un antiguo pueblo indoeuropeo, alguna vez prosperaron en lo que hoy es el sureste de Europa, definiendo su territorio como Tracia. Habitaban una vasta superficie de tierra, bordeada por los Balcanes al oeste y el Mar Negro al este. El corazón de su reino estaba situado entre el río Danubio al norte y el mar Egeo al sur, una extensión que dio origen a una multitud de tribus feroces e influyentes. El paisaje de Tracia era tan diverso como sus habitantes, con montañas escarpadas, valles deliciosos y llanuras extensas que ofrecían desafíos y oportunidades para los tracios. Las regiones costeras estaban salpicadas de puertos importantes, lo que fomentaba el comercio marítimo de vital importancia para el sustento de esta antigua civilización. Pero la vida en Tracia no era idílica. Era una tierra de fronteras en constante cambio y luchas de poder, donde las tribus tracias a menudo se encontraban en intensa competencia con las ciudades-estado griegas al sur y el poderoso imperio persa al este. Uno de los capítulos más notables de la historia de Tracia es su conquista por Felipe II, rey de Macedonia. Esta campaña, iniciada en 341 a.C., marcó el ascenso de Macedonia como potencia dominante en el sudeste de Europa, y marcó el comienzo de una nueva era de cambios para el pueblo tracio. La primera gran conquista de Felipe en Tracia fue la ciudad de Cremides, estratégicamente ubicada cerca de una lujosa mina de oro. Al reconocer el valor de tales recursos, Felipe cambió el nombre de la ciudad a Filipos, estableciendo un bastión en la región. El avance de Felipe no estuvo exento de oposición. Gran parte de Tracia estaba bajo la soberanía del poderoso rey tracio, Cersoblectes, quien inicialmente resistió las incursiones del rey macedonio. Sin embargo, la alianza estratégica formada entre Filipo y poderosas tribus tracias finalmente permitió a las fuerzas macedonias derrotar al ejército de Cersoblectes en la batalla de Dajdilium, c. 339 y con acento circunflejo.hr. Las fuerzas tracias, famosas por su impecable equitación y sus feroces guerreros, infligieron numerosas bajas a los macedonios, pero finalmente sucumbieron ante sus adversarios más organizados y disciplinados. Con esta victoria, Felipe amplió aún más su dominio, arrebatando el control de los recursos dorados a Cersoblectes y solidificando su influencia en la zona. Sin embargo, la muerte de Felipe en 336 a.C. permitió que tres poderosos reyes tracios resucitaran, reafirmando su dominio en la mayor parte del territorio tracio. Estos reyes, Sitalces, Berisades y Amadocus, crearon una coalición formidable y lograron ahuyentar al nuevo rey macedonio, Alejandro Magno. Pero Alejandro, heredero de un imperio masivo y de una ambición aún más colosal, no podía ser fácilmente repelido. Reconociendo a la coalición tracia como una amenaza sustancial, dirigió su atención hacia el oeste, lanzando una serie de campañas exitosas que desmantelaron sistemáticamente el frente tracio unificado. El primer rey tracio que se enfrentó al ataque de Alejandro fue el anciano Sitalces en el 335 a.C. A pesar de su avanzada edad, Sitalces dirigió sus fuerzas incansablemente contra la poderosa falange macedonia en el río Haemus. Los tracios, sin embargo, no fueron rival para el endurecido ejército macedonio, y Sitalces, valiente hasta el final, cayó en la lucha. Tras la caída de Sitalces, Alejandro marchó hacia la fortaleza tracia de Perinto, una ciudad antigua con una ilustre historia de independencia. Decididos a desafiar al conquistador macedonio, los perintios, con la ayuda de valientes guerreros tracios, defendieron su ciudad con notable tenacidad. Pero línea por línea, muro por muro, fueron rechazados, hasta que finalmente la ciudad cayó en manos de las abrumadoras fuerzas de Alejandro en el 340 a.C. Sin embargo, incluso frente a tales derrotas, la resistencia tracia permaneció intacta. Berisades y Amadocus, lejos de someterse, comenzaron a fortificar sus reinos, construyeron extensos muros y formaron vastos ejércitos en preparación del inexorable avance de Alejandro. Embarazada de riquezas y madura para la explotación, Tracia se convirtió en una de las principales zonas de la campaña oriental de Alejandro. Su afán por reclamar Tracia, sin embargo, pasó a un segundo plano cuando volvió su poder contra el imperio persa, dejando a los tracios bajo una amenaza inminente pero disfrutando de un respiro temporal. La prematura muerte de Alejandro en 323 a.C., casi una década antes de cumplir 33 años, provocó la desintegración de su vasto imperio. Las guerras de los Diadochi, libradas entre los generales de Alejandro y las aspiraciones de sus descendientes, crearon profundos trastornos políticos en todo el este y sureste de Europa, lo que permitió a algunas tribus tracias recuperar su independencia y recuperar los territorios perdidos. Entre los Diadochi, tres individuos emergieron como los más influyentes. Lisímaco, uno de los generales de confianza de Alejandro, se labró un dominio sustancial en partes de Tracia y Asia Menor. Ptolomeo, otro de los compañeros de Alejandro, fundó una dinastía que gobernó Egipto durante 3 siglos. Seleuco, el más oriental de los Diadochi,
se convirtió en el fundador del reino seleucida, que se extendía desde Tracia en el oeste hasta la India en el este. Sin embargo, su poder luchaba por la supremacía resultó ser perjudicial para los tracios. Dividida entre las ambiciones de los Diadochi y las constantes incursiones de los escitas desde el norte, la tribu Getai de Tracia central encontró su independencia continuamente desafiada, provocando años de conflicto e inestabilidad. En sus intentos de defender Tracia, los Getai a menudo se vieron obligados a alinearse con una sucesión de potencias extranjeras, incluidos los celtas bajo su rey, Brennus, y las ciudades-estado griegas. Estas alianzas y los conflictos resultantes cambiaron sutilmente el panorama cultural y político de Tracia, empujando a los tracios a un mundo mucho más amplio que su esfera inmediata. Sin embargo, estos cambios no borraron a los tracios del mapa. Los feudos tribales independientes que componían numerosos reinos tracios prosperaron, aunque en tiempos difíciles, durante años después de la muerte de Alejandro, bajo el gobierno de sus reyes y jefes. Y fue en este período cuando surgió un nuevo pueblo, los dacios, en la franja norte de Tracia. Crearon un reino poderoso y centralizado que logró resistir tanto a la República Romana como, más tarde, al Imperio Romano. Pero los dacios también sufrieron su parte de adversidad. En el año 27 a.C., Augusto, el primer emperador de Roma, inició la conquista romana de Dacia. Las campañas que siguieron fueron a menudo feroces, sangrientas y prolongadas, mientras los dacios, bajo su poderoso y carismático rey Decébalo, luchaban ferozmente para defender su soberanía y sus tierras. Aunque Roma salió victoriosa de las guerras dacias en el año 106 después de Cristo, las cicatrices del conflicto persistieron en ambos lados, dando forma profunda a los caminos históricos tanto de Roma como de Dacia. Incluso después de la retirada romana de Dacia en el año 271 después de Cristo, las dos regiones estuvieron íntimamente vinculadas, influyéndose mutuamente en diversas dimensiones a lo largo de la historia. La llegada del período de migración, c. 375-1568 después de Cristo, alteró aún más la composición demográfica del sudeste de Europa. Olas de pueblos germánicos, hunos y eslavos, impulsadas por numerosos factores, incluidos el cambio climático, la inestabilidad política y las presiones socioeconómicas, llegaron a Tracia y las regiones vecinas. En el siglo VI después de Cristo, los tracios, que alguna vez fueron la potencia dominante en el sureste de Europa, se habían integrado en gran medida en las culturas de sus conquistadores y compañeros de habitantes. Si bien las tribus tracias y sus costumbres únicas no sobrevivieron, su legado y contribuciones persistieron, en los nombres de las regiones que alguna vez gobernaron, y su influencia en culturas y civilizaciones posteriores. De hecho, las tierras de la antigua Tracia siguen siendo lugares de importancia histórica y rico patrimonio arqueológico, que narra milenios de historia humana e intercambio cultural. Hoy en día, los visitantes pueden explorar restos tracios en Bulgaria, Turquía y Grecia, desde magníficas tumbas y fortificaciones hasta arte cosmogónico convincente que atestigua las vidas y creencias de estos pueblos antiguos. A medida que profundizamos en el reino de la antigua Tracia, cada descubrimiento brinda una nueva visión, cada uno de los cuales cava un nuevo hilo de 1 milla de largo en el complejo y rico tapiz que es la historia del sudeste europeo. Desde el acercamiento de los poderosos persas hasta la campaña del ambicioso Alejandro y los resistentes dacios, la historia de Tracia es nada menos que una gran saga de conquistas, luchas, resiliencia y legados. En uno mismo y en una empresa que los humanos nunca podrán comprender ni controlar plenamente, la historia avanza implacablemente. A medida que desentrañamos más piezas de esta compleja pista de rompecabezas, a menudo descubrimos que lo que sabemos a menudo se ve eclipsado por lo que no sabemos. Sin embargo, es en esta búsqueda del conocimiento que definimos y refinamos nuestra comprensión del pasado. Y así, la historia del monumento épico de Tracia a los éxitos y locuras, las fortalezas y debilidades de la humanidad es un testimonio en constante evolución de las complejidades de la antigüedad. Es una narrativa sobresaliente de ambición, coraje, batallas y dominio, siempre cambiante y eterna como la tierra que rodea. Solo hemos arañado la superficie de esta antigua saga en este discurso, y ya estamos llenos de asombro ante los monumentos dejados por nuestros antepasados en su incesante búsqueda y competencia por los núcleos tangibles de riqueza, poder, conocimiento e influencia. Cada vez queda más claro que el legado y la historia de Tracia no son las únicas posesiones de la tierra del sudeste de Europa. Pertenece a toda la humanidad un imperativo cuestionar, comprender, recordar y continuar el viaje del conocimiento y la empatía. A medida que nos acercamos al presente, es fácil percibir la resonancia de Tracia en la diversidad cultural de los estados modernos del sudeste europeo. Las complejidades del pasado se reflejan continuamente en las interacciones culturales del presente, y en los vibrantes mosaicos de identidades nacionales todavía podemos discernir las huellas iridiscentes dejadas por los tracios. Y así, la historia de Tracia,
La historia de un pueblo antiguo y su tierra, su ascenso y reinado, sus conquistas y sus derrotas, sus batallas y su dominio, no se limita a los anales acumulados por el polvo de antaño. Se mantiene vivazmente resonante, un prodigioso emblema de la perseverancia humana, en cada fortificación y cada monumento, cada artefacto y cada leyenda que aún persiste en el corazón ferozmente palpitante del sudeste de Europa.